Sí, mira, Dani, ya nada más este punto. Se supone que ya se está estableciendo aquí, ya no vamos a estar ahorita lo de las diapositivas. Para que las pongamos aquí, maestro. Ok, su archivo. Ok, solamente le vamos a poner presentar. Bueno, ahorita cuando terminemos de hablar, entonces le vamos a poner aquí presentar y me va a buscar una pantalla, una ventana. Ajá, y aquí me la lanzan. El teléfono de la escuela está en la... Ajá, sí, porque ahorita si la podemos presentar ahora ya se ven automático entrar. Entonces ahorita se va a realizar la presentación. Le voy a presentar a alguien, después también se va a dar todos. Si la meta prácticamente que la aceptemos. Ajá, igual yo la hice. Yo sí estaba, yo la acepté. ¿Carmente? Carmente. Acepté a Yolanda, Rodrigo. ¿Quieres que lo pase? El punto de que maestro tiene que darle permitido de ustedes que... Porque si no vamos a estar interrumpiendo en que le dé permitir a todos porque la sesión se está abriendo. Sí, maestro, por favorcito. Si no, para que usted nada más se enfoque en su conferencia y nosotros nos encarguemos de aceptando. ¿Esta es la presentación de cómo se hace? Pues no, ajá, dice para que ya veces nada más estén estudiando. Eso ahorita la pasamos para allá, para que nada más estemos dándole clic. Y ya, ¿a quién no va a poner? Sí, para que tú le des apuntando. Ajá. Sí, maestro, pues sí, eres el maestro de ese lado. Ajá, es infinitum 9F-5. O si no le parece la 2.4. 2.4, ajá, es esa, maestro. La contraseña es H minúscula, H mayúscula, D, 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 J, F, Z mayúscula, B mayúscula, 23, D mayúscula.
es que yo entré con mi sesión para abrir en la aplicación. Ajá, entonces por eso ellos abrieron la de la escuela.
Muy buenas tardes, tengan cada uno de los participantes que están en nuestra conferencia. El día de hoy estamos impartiendo la conferencia titulada Abogado versus Perito en el juicio oral. Dejo el micrófono en mis manos a la licenciada Anaí Netzahue. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para nosotros es un placer tenerlos aquí una vez más en Grupo Educativo Mail, y el día de hoy tenemos la dicha de presentar al licenciado Arturo Sánchez Jorge, de quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular. El maestro Arturo Hilario Sánchez Jorge es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho por excelencia académica. Cuenta con estudios de diplomado en materia de derechos humanos, seguridad pública, procuración de justicia, derecho procesal penal, procedimiento penal acusatorio y destrezas de litigación oral. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, en materia de ciencias jurídicas penales y criminológicas. Cursó sus estudios de maestría en Derecho Penal Acusatorio y Adversarial en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma. Actualmente se ostenta como auxiliar jurídico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como asesor jurídico del municipio de Santa Cruz y como catedrático en distintas universidades. Ha participado como ponente en diversos cursos, talleres y diplomados en materia de seguridad pública, derechos humanos, derecho procesal penal, sistema penal acusatorio, técnicas de litigación oral, compras gubernamentales, auditorías gubernamentales y responsabilidades de los servidores públicos. Ha fungido como asesor de alumnos y líder de equipos en diversos certámenes de litigación oral, penal y simulación de juicios ante la Corte Interamericana. Dejamos el micrófono en manos del maestro para comenzar nuestra conferencia. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Agradezco la presentación que han hecho de un servidor y sobre todo agradezco la invitación que nos hicieron para poder estar presentes y charlar con ustedes el día de hoy, abordando un tema que hemos intitulado Abogado versus Perito en el juicio oral. Estoy checando aquí una presentación que preparamos para ustedes. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes tengan acceso a la misma. Bien, pues ya tenemos aquí la presentación que hemos elaborado. El título de la conferencia es Abogado versus Perito en el juicio oral. En ella propiamente vamos a abordar el tema de las técnicas de litigación oral, específicamente las de interrogatorio y contrainterrogatorio al testigo experto. El día de hoy vamos a darnos a la tarea de dar consejos, recomendaciones, detallar técnicas tanto para abogados como para peritos, quienes van a tener que confrontarse en el foro de justicia en la audiencia de oralidad. Vamos a hablar de manera general de la audiencia de oralidad, porque puede ser interrogado el perito tanto en la audiencia inicial como en la audiencia de juicio oral, como en la audiencia de ejecución de sentencias en caso de ser necesario. Hemos creado esta charla dentro del análisis del nuevo sistema de justicia penal. Nuevo entre comillas, sabemos que la reforma al sistema de justicia penal data del año 2008. En el año 2016 se hizo obligatoria para todas las entidades federativas y eso obliga al Estado de Tlaxcala a la implementación de este nuevo sistema de justicia penal. Según el artículo 20 de la Constitución Federal, el nuevo sistema de justicia penal se denomina acusatorio, utiliza como medio para resolver sus contingencias de la oralidad. Sin embargo, que práctico hemos agregado la etiqueta de la adversarialidad.
Conocemos al nuevo sistema como sistema penal acusatorio y adversarial. Esto de adversarial no tiene ningún fundamento constitucional. El artículo 20 de la Constitución Federal solo habla de un sistema acusatorio y oral, pero no habla de la adversarialidad. Esto es más un enfoque práctico, dado que en el foro de justicia, en la audiencia de juicio oral específicamente, pues vemos nosotros patente el conflicto de intereses que protagonizan por una parte víctima, asesor jurídico y ministerio público, y por el otro lado abogado defensor y obviamente el imputado, que es a quien es de patrocina. La audiencia de juicio oral es, en efecto, una competencia que va a ser ganada por aquel que mejor argumente, pero sobre todo que mejor pruebe. De allí que surja este tema de las técnicas de litigación oral, porque entonces, bajo el medio de la oralidad, es importante saber argumentar, saber formular alegatos y hay que saber probar. Y en este nuevo sistema de justicia penal, todas las pruebas se desahogan a través del interrogatorio. Ya no hay pruebas que se desahoguen por su especial y su naturaleza específicamente. Es decir, ya no vamos a encontrar que la prueba documental se desahogue por propia naturaleza, como anteriormente sucedía. El documento se incorporaba al sumario o al expediente y era valorado por el juez al momento de emitir sentencia. Esto no pasa en el nuevo sistema. Ahora es necesario que el documento se incorpore a través del interrogatorio a testigo, a perito o al acusado específicamente. De manera tal que al ser esto una competencia, va a ganar el que mejor pruebe. Un juicio es una competencia que va a ser ganada por quien mejor pruebe. Si bien es cierto, es importante argumentar y tener la técnica adecuada para elaborar alegatos, como son el de apertura y el de clausura, no menos importante es el tema del interrogatorio. Me atrevo a decir que puedo ser un abogado al que le faltó en el alegato de apertura, no logró proyectar y enunciar al tribunal de enjuiciamiento su teoría del caso, pero interrogó muy bien y contrainterrogó mejor. El desahogo de las pruebas va a transmitirle al juzgador la teoría del caso de manera directa. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el desahogo de la prueba es un tema sumamente importante. Ahorita abordamos el tema de justicia penal, pero es importante en cualquier juicio, en cualquier materia. Conclusión, va a ganar el abogado que mejor pruebe. Ahora, el abogado no hace el trabajo solo. Se vale del órgano de prueba para hacer que el juzgador abreve del conocimiento sobre la teoría del caso. Esto es, el abogado necesita de declarante de la audiencia de juicio oral. Puede ser un testigo o puede ser un testigo experto, como lo vamos a tratar en la presente conferencia. De manera tal que vamos a hablar de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio a testigo experto, dando consejos, recomendaciones, tanto para aquellos que ostentan la profesión de la abogacía, como aquellos que van a fungir como órganos de prueba, como peritos. Sin más preámbulo, entonces nos disponemos a entrar en materia. Vamos a hablar, en primer momento, del interrogatorio al perito, al testigo experto, para posteriormente hablar de las técnicas de contrainterrogatorio. Si bien es cierto, el título de nuestra conferencia es abogado versus perito, el título hace alusión a lo que es el contrainterrogatorio o el contraexamen al perito. Pero no siempre el perito y el abogado se ven como un rival. No siempre pertenecen en equipos o bandos contrarios. Cuando estamos formulando como abogados un examen directo, tanto el perito como abogado están jugando dentro del mismo equipo. Si fuera un partido de fútbol, estarían pateando el balón hacia la misma portería. Si esto fuera un partido de béisbol, ambos están pichando, ambos están cachando, ambos están al bat, ambos están a la manopla. Es decir, debemos de distinguir cuál es el rol que juega el perito en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio. ¿Sale? No puede haber una disputa entre abogado y perito cuando estamos hablando del interrogatorio directo.
Aquí, lejos de haber una disputa, hay una complicidad, hay una coordinación. Ambos siguen el mismo objetivo y persiguen los mismos fines. El perito es el órgano que sirve para demostrar la teoría del caso formulada por el abogado. De manera tal que abogado y perito en el interrogatorio directo forman un binomio inseparable. Sus conocimientos se amalgaman con el objeto de poder hacer patente la teoría del caso formulada según sea el caso específico de la Fiscalía o de la defensa. El examen directo, entonces, es la revisión de los testigos propios durante el desarrollo de la audiencia oral a través de preguntas formuladas por el litigante que los presenta. El interrogatorio tiene objetos bien específicos, objetivos bien específicos y muy claros. El primero de ellos se trata de acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso. Dice un principio general de derecho que el que afirma está obligado a probar. Aquel que ha presentado en el alegato de apertura una versión sobre lo acontecido tiene la obligación de demostrar que su versión es real. De lo contrario, decía yo hace un momento, de nada sirve bien argumentar, bien decir, tanto alegar, si no tenemos medios demostrativos. Precisamente los medios demostrativos son los que generan convicción en el juzgador al momento de dictar la sentencia. Todos los hechos están sujetos a prueba, y el debate en la audiencia de oralidad es la prueba de esos hechos. De igual forma, el interrogatorio directo nos sirve para solventar la credibilidad del testigo. Lo veremos de manera detallada un poquito más adelante. Dentro de la estructura del interrogatorio, la primera parte la dedicamos como abogados a acreditar al testigo. Así lo llamamos. Tenemos que decir al juzgador por qué debe creer en nuestro testigo. Debemos de legitimarlo. Hace algunos momentos, la licenciada leía la semblanza curricular de un servidor. Le agradezco bastante la presentación, pero lo hace con un objetivo. Siempre que se presenta un ponente en una conferencia, se inicia leyendo una breve semblanza curricular y no se cumple con otro objeto más que legitimar. De ahí que la persona que está persiguiendo, está recibiendo esta charla, tras haber sido legitimado el ponente, comienza a tener una sensación de credibilidad de la persona que le habla. Lo mismo tiene que suceder en la audiencia de oralidad. Debemos de legitimar al testigo, decirle al juez a través del interrogatorio que nuestro testigo, experto, el perito, conoce, sabe de lo que nos está platicando en la audiencia. De igualmente, cumple con la función de acreditar e introducir al juicio prueba material, objetos y documentos, productos e instrumentos de delito. Hoy en día, les digo, nada se desahoga por su especial y propia naturaleza. Todo se desahoga a través del interrogatorio, de manera tal que si el abogado no sabe interrogar, o si el perito no sabe cómo deponer a las preguntas que le hace el abogado, pues no vamos a tener éxito en una audiencia de oralidad. Acreditar e introducir al juicio prueba material, entonces, es el otro objetivo que sigue el interrogatorio directo. De igual forma, obtener información relevante para el análisis de otra prueba. Las pruebas se van a desarrollar de manera sistemática y concatenada. Difícilmente vamos a encontrar un medio de prueba que vaya a valorarse de manera aislada. Todas se van a organizar para que entre ellas mismas cumplan la función de demostrar la teoría del caso. Desacreditar la teoría del caso de la parte contraria, porque, insisto, si esto lo homologaremos a lo que es un partido de fútbol, pues desde luego que nuestro equipo busca anotar gol en la portería contraria, al mismo tiempo que estamos buscando evitar que anoten en la propia. Un partido de fútbol no se gana únicamente atacando, también se gana defendiendo. Y finalmente aquí señalamos un sexto objetivo, que es el que el testigo sea escuchado. En el interrogatorio directo, los reflectores se posicionan en el testigo. Él es el que brilla, él es el que deduce, él es el que espectadores.
¿Quién es el que brilla y es el que tiene que ser escuchado? Ahorita daremos recomendaciones para los abogados y explicaremos cuáles son los consejos que deben tomar en cuenta para elaborar un buen interrogatorio que se lleve las mamparas, sea el testigo, que es el que quiere escuchar de un enjuiciamiento. El abogado ya es el que escuchó en el alegato de apertura. Ahora, al que se quiere escuchar, porque es el que trae la prueba, es el que permite aprobar de lo que realmente aconteció, es el que existe diferencia entre un interrogatorio que se produce a un testigo convencional y el que se produce a un perito. Debemos de iniciar teniendo en cuenta esa diferencia. En primer lugar, se va a interrogar a un perito cuando haya necesidad. Dice aquí en el recuadro que presenta esta diapositiva, podrá ofrecer la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, para nuestra teoría del caso, fueran necesarios conocimientos especiales que devengan de algún experto, de alguna ciencia, algo técnico. Siendo que debemos estar seguros cuando un perito toma lugar en la palestra y se dispone para ser interrogado, es que es necesaria su intervención porque fue apremiante el tener un conocimiento de un experto en alguna ciencia, materia o arte. El perito está para emitir conclusiones que le permitan su experticia sobre alguna evidencia material, sobre algún objeto, instrumento, producto de delito, y para ello hemos mandado a traer al perito. De manera tal que hay diferencias claras entre un testigo convencional y el interrogatorio perito. La primera de ellas la mostramos en esta tablilla que agregamos a la diapositiva. Cuando se interroga a un perito, debemos tener en cuenta que el perito tiene conocimientos sobre los hechos, pero que los ha obtenido de manera indirecta. A diferencia de un testigo convencional, el perito no estuvo en el momento en el que acontecieron los hechos. Un testigo convencional quizás nos podrá narrar las circunstancias de tiempo, modo, lugar y espacio en el que acontecieron los hechos, siempre y cuando, claro, el testigo sea presencial. Difícilmente vamos a llevar a juicio a que deponga que se ha interrogado un testigo de oídas. De poco nos sirve como abogado. Necesitamos testigos presenciales. Les llamamos testigos presenciales porque estuvieron presentes en el momento en que aconteció el hecho delictivo. El perito no. El perito, si fue comisionado para procesar el lugar de la intervención, él llegó después de que el hecho delictivo ha acontecido. Él encontró el arma de fuego en el lugar de la intervención, pero no vio quién la detonó. Pero quizá el perito pueda practicar su dictamen y emitir conclusiones para decirnos la correspondencia que existe respecto de las huellas dactilares halladas en el arma de fuego. Y eso nos va a decir mucho. Debemos tener en cuenta que el interrogatorio al perito va a versar sobre el análisis de objetos materiales en la mayoría de los casos, sobre formas específicas, mecanismos específicos respecto de los cuales se llevó a cabo el hecho delictivo. Dice Sergio Ferraioli que una vez que acontece el hecho delictivo, todo lo demás es mera reconstrucción. Lo que estamos haciendo en una audiencia de juicio es reconstruir el hecho delictivo. Precisamente bajo el enfoque de la adversarialidad, el sistema de justicia penal permite que el juez abreve de la verdad material de los hechos, la verdad histórica, a partir de las versiones que le dan las partes. En este sistema, el juzgador no es proactivo. El juzgador no va a buscar las pruebas. El juzgador no ordena la práctica de pruebas. Son las partes quien acusa y quien defiende quienes traen al juzgador los medios de prueba. Obviamente, al tenor de lo que ellos han contado como versión propia al momento de elaborar su teoría del caso. De manera tal que debemos estar conscientes de que cuando se llega a una audiencia de oralidad y bajo este tema de competencia, de competitividad, la defensa compite contra la fiscalía y viceversa.
E insisto, lo que buscan es ganar ese litigio a través del pronunciamiento que va a emitir el tribunal de enjuiciamiento tratándose de la audiencia de juicio oral. Entonces, cuando interrogamos a un perito, debemos ser conscientes como abogados de que éste conoce los hechos, pero de manera indirecta. Él no estuvo presente en el lugar del acontecimiento delictivo. Otra diferencia, el conocimiento que tiene el testigo y sobre el cual va a deponer en la audiencia de juicio es un conocimiento especializado. De allí que le llamemos testigo experto. Esto nos permite que en la audiencia de oralidad nosotros podamos realizarle al perito preguntas que no podríamos realizarle a un testigo convencional, como las preguntas hipotéticas. Una pregunta hipotética, cuando se practica a un testigo convencional, puede ser perfectamente objetada por la contraparte. Pero si la pregunta hipotética se realiza al perito, es una pregunta que no va a ser objetada precisamente porque la hipótesis que va a plantear el perito al momento de responder el cuestionamiento deriva de su conocimiento experto o especializado que él posee, que él tiene. Más adelante vamos a ver las preguntas que podemos realizar y explicaremos con detalle por qué al perito sí le podemos hacer preguntas hipotéticas. Es más, aquí digo podemos, pero como abogado litigante, yo les aconsejo que lo tomen como un imperativo, no como algo potestativo. Debes plantear algunos cuestionamientos hipotéticos, porque esto lleva a probar tu teoría del caso al mismo tiempo que desvirtúas la teoría del caso de la parte contraria. El testigo convencional, desde luego, no tiene un conocimiento especializado. La diferencia que aquí mostramos en la tabla, en el tercer renglón, dice que el perito, a él se le permiten emitir opiniones o inferencias. Ya lo adelantábamos cuando les digo que podemos formularle preguntas hipotéticas. Además de que una diferencia clave entre el interrogatorio de un testigo convencional y un perito es la experiencia. La preparación a un testigo convencional es más ardua. El abogado tiene que explicarle al testigo convencional de qué se trata el sistema de justicia penal, cómo va a ser la audiencia, cuál es la secuencia, cómo le van a interrogar, cómo se le va a protestar, cómo se le exhortará para que se conozca con verdad, qué tipo de preguntas se le deben formular, cuál es la organización de la sala de oralidad, cómo debe de identificarse, a qué hora debe de presentarse a la sala de oralidad, etcétera, etcétera. Esto es algo que ya damos nosotros por hecho que conoce el perito, de manera tal que la preparación de un testigo experto es un tanto más sencilla que la preparación que tenemos nosotros que realizar al testigo convencional. De allí que el abogado sepa de qué manera va a conducirse hacia el perito, a dirigirse hacia el perito para poder llevar a cabo la preparación de la audiencia. De eso precisamente nos vamos a ocupar a continuación. Porque estamos hablando de una preparación al testigo experto. Ojo, hablamos de preparación, pero no estamos hablando de un aleccionamiento. Eso es algo completamente distinto, algo que ningún buen abogado litigante les va a aconsejar. No manipulen lo que diga el testigo. Es mucho mejor trabajar con hechos verídicos, con circunstancias que realmente acontecieron. Vamos a darnos cuenta que como abogados tenemos que hacer un esfuerzo pertinente para poder demostrar nuestra teoría del caso trabajando con hechos verídicos. Aun cuando la razón esté de nuestro lado, debemos tener la técnica para poder nosotros demostrar la veracidad de nuestros argumentos, la veracidad de nuestra versión. Porque no descartamos que la verdad puede estar de nuestro lado, pero si no tenemos la técnica adecuada para incorporar las pruebas a la audiencia, si no tenemos la técnica adecuada para interrogar, para contrainterrogar, para alegar, porque no podemos transmitir nuestra idea a través del lenguaje oral, pues obviamente que aunque la razón nos asista, si nosotros no logramos demostrar que nos asiste esa razón, no vamos a obtener un resolutivo favorable a nuestros intereses. Entonces, hay que preparar el interrogatorio de los peritos, hay que evaluar la necesidad del peritaje,
hay que llevar a cabo una evaluación del perito que realizará el examen y la evaluación sobre el peritaje realizado. Tomando en cuenta que estamos hablando en este momento de la audiencia de enjuiciamiento, pero esta es la tercera de tres, es decir, ya antecedieron a este momento una etapa de investigación y una etapa intermedia. No podemos centrarnos en esta audiencia de juicio oral sin hacer alusión a las otras dos que le han antecedido. Recuerden que en la etapa intermedia se lleva a cabo el descubrimiento probatorio, de manera tal que el dictamen que emitió mi perito ya es del conocimiento en cuanto a su contenido de la parte contraria. Si yo soy el abogado defensor y contraté los servicios de un perito particular o privado, elaboró el dictamen, lo engrosamos a la carpeta de investigación, lo ofrecimos como prueba en la fase escrita de la etapa intermedia, fue admitida como prueba tras el debate de exclusión en la audiencia intermedia, así es como llega a la audiencia de juicio oral, pero este peritaje, este dictamen pericial, mejor dicho, ya fue hecho del conocimiento de la parte contraria. Y lo que hace la parte contraria, porque eso hace un buen abogado postulante, es revisar hasta con lupa los detalles del dictamen, no con otra intención, sino la que tiene es la de ver, de desentrañar cuáles son los errores en los que incurrió el perito. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Incluso el prever algunas dificultades que podamos tener como abogados en el interrogatorio al testigo experto. El método de examinación del perito. Bueno, pues vamos a iniciar acreditando al perito. Debemos utilizar una estructura temática. El interrogatorio debe tener una estructura. Hay dos estructuras principalmente. La estructura cronológica, que suele hacerse al testigo convencional, y la estructura temática, que por lo general se utiliza para el perito. No descartamos, claro está, que una estructura de interrogatorio temático pueda aplicarse a un testigo convencional. Lo que sí debemos nosotros establecer es que cuando se interroga a un testigo experto, siempre vamos o tenemos, porque es la recomendación, y ahorita explicaremos por qué, utilizar una estructura temática. Ahorita explicaremos por qué. Vamos a continuar con la presentación y más adelante vamos a abordar este tema. Hay que utilizar un lenguaje especializado. El perito es experto, el perito sabe, el perito conoce, el perito tiene experiencia, a diferencia del testigo convencional. Al perito podemos interrogarle, preguntarle con propiedad, utilizando un léxico y un vocabulario distinto al que utilizaríamos para un testigo convencional. Hay que tener un control sobre el testigo y resaltar las conclusiones del perito, que son las que interesan. Aunque esto no significa que pasemos por alto la forma en que se planteó el problema en el dictamen, las técnicas y métodos que utilizó el perito, etc. Antes de profundizar, algunas recomendaciones para formular el examen directo. Aquí tenemos 15 recomendaciones, vamos a abordarlas de manera rápida en razón de tiempo, porque los comentarios que tenemos preparados para ustedes son vastos. Esperemos poder analizar cada uno de ellos. Recomendaciones para formular el examen directo. Primera recomendación, obviamente son recomendaciones para los abogados que deben ser interpretadas por los peritos. La primera de ellas, sencillez en el interrogatorio. Aunque el perito es un testigo experto, tiene conocimiento de la materia, tiene experticia, tiene experiencia, no por ello dejemos a un lado el tema de la sencillez. Cuando hablamos de técnicas de litigación oral, siempre hablamos de 3 herramientas básicas a utilizar como formas de argumentación jurídica. Hay 3 instrumentos, 3 herramientas básicas. Me refiero a el discurso, el diálogo y el debate. Son 3 herramientas de argumentación jurídica. Repito, discurso, diálogo y debate. El discurso se utiliza propiamente en el alegato de apertura. Una persona dirige un mensaje hacia un auditorio. Ese es el discurso. El abogado hace uso de la voz para dirigir un mensaje hacia el tribunal de enjuiciamiento, mostrar su teoría del caso.
La segunda herramienta, el diálogo. El diálogo se utiliza esencialmente en el interrogatorio. Eso es el interrogatorio, el examen directo, es una charla, una plática con el testigo. Obviamente, lo que comenta el testigo en esa plática es sumamente interesante para el tribunal de enjuiciamiento. Pero debemos tener en cuenta que debemos conducir el interrogatorio como un diálogo y manejar muy bien ese circuito del habla que aprendíamos desde clases en instrucción primaria. Hay un emisor, hay un receptor del mensaje, hay que conducirnos en un mismo canal, mantener una misma frecuencia y ser sencillos al momento de esa plática o de entrar en ese diálogo. Y sobre todo hay que saber escuchar. Aquella persona que es emisor del mensaje, en un segundo momento dentro de ese circuito de habla se convierte en receptor de información, lo cual permite que continúe ese circuito porque ese receptor vuelve a convertirse de habida cuenta, perdón por el pleonasmo, pero vuelve a tomar el rol de emisor. De manera tal que se dirige un mensaje y se recibe información. Eso es lo que tenemos que hacer en el interrogatorio. Y entre más sencilla sea la conversación, mucho más ameno va a ser ese diálogo para el interlocutor, que es el que está presenciando el mensaje. De allí que la segunda recomendación es escuchar al testigo. A veces el abogado se concentra tanto en el guión que preparó para el interrogatorio que deja de escuchar lo que el testigo está pronunciando. Y a veces lo que está diciendo el testigo quizás no es una información completa, necesita una nueva pregunta que complemente la información vertida por el testigo, pedirle que describa, pedirle que nos haga alusión a ciertos detalles específicos de lo que nos está contando. Entonces hay que escuchar al testigo. Hay que controlar el ritmo. Un interrogatorio no es tan rápido, no es tan veloz como lo es el contrainterrogatorio. En el interrogatorio debemos tomar el tiempo necesario para dirigirnos al testigo, que el testigo nos entienda, porque esa es otra situación importante. El testigo debe comprender la pregunta, aunque suene un tanto absurdo. A veces ni nuestros testigos como abogados comprenden el sentido de la pregunta que les estamos formulando. Tenemos una mala instrucción académica que a veces nos impide preguntar bien. No estamos acostumbrados a hacer preguntas adecuadas. Y si la pregunta no es buena, no es clara, el testigo no va a proporcionar la información que nosotros estamos demandando de él. Entonces, el interrogatorio no es ni tan rápido, ni tan veloz, ni tan pausado, porque entonces vamos a caer en un tema, en un contexto de aburrimiento. Es cansado, es pesado para el que está presenciando ese interrogatorio y que es el que está recibiendo la información. No hay que leer el interrogatorio. Sí hay que llevar una guía, un guión, es la recomendación dentro de estas técnicas de litigación oral, pero por favor, no hay que leerlo. Si es un diálogo como el que les estoy comentando, es necesario el contacto visual con el testigo. Es necesario que exista esa complicidad entre abogado y testigo, que se entiendan, que manejen el mismo canal, que tengan la misma frecuencia, que logren esa conexidad que permita que el juez se percate de la veracidad, la autenticidad, la legitimación de lo que está pronunciando el testigo. Es importante utilizar apoyo gráfico, sobre todo si el testigo es experto. El perito, para una mejor explicación del contenido de su dictamen y de manera específica de sus conclusiones, siempre va a necesitar de presentar una maqueta, una fotografía, un croquis, un diagrama, lo cual hace mucho más clara su explicación. Ahorita vamos a explicar cómo se realiza la incorporación de evidencia ilustrativa, porque esto tiene un protocolo, esto sigue una técnica. No es nada más sacarnos la maqueta de la manga y presentarla en la audiencia de enjuiciamiento porque el tribunal no nos los va a aceptar. Para esto hay que seguir todo un canon, hay reglas para la incorporación de evidencia y en este caso evidencia ilustrativa. Hay evidencia material
como instrumentos, objetos, productos de delito, el arma de fuego, el objeto punzocortante con el que se perpetró el delito, y por otro lado, la evidencia, pero de carácter ilustrativo. Eso no tiene un valor probatorio, pero ayuda para la explicación del testigo en la audiencia de enjuiciamiento. Hay que aclarar cuando sea necesario. Resulta ser que el perito no entiende el cuestionamiento del abogado. Eso obliga a que el abogado haga alguna aclaración, que reformule, que haga más sencilla la pregunta cuando para el testigo no es fácil entender o desentrañar qué es lo que el abogado demanda como información de él. El punto número 9, una adecuada posición del interrogador. Aquí sí quiero hacer un alto, vamos a reparar en la explicación, porque vemos en videos, vemos en imágenes, como para el interrogatorio el abogado se levanta de su lugar, se abotona el saco, se pone de pie, camina hacia el centro del foro de justicia y comienza con el interrogatorio. En las películas de ciencia ficción, hasta el abogado se acerca hacia el testigo. En el contrainterrogatorio, el abogado se exaspera, casi quiere agarrar a golpes en la cabeza al testigo. Esto no sucede en la práctica, no se recomienda en la práctica del interrogatorio. Hace un momento les decía, en el interrogatorio, el que debe brillar es el testigo, no el abogado. El abogado tuvo su momento en el alegato de apertura. Allí era necesario que brillara. Allí era necesario que transmitiera, explicara al tribunal de enjuiciamiento cuál es la teoría del caso y los elementos que la conforman o la integran. En el interrogatorio, quien debe brillar, quien debe lucir es el testigo. Consecuentemente, lo que se recomienda es, abogado, desde tu lugar, dirige el interrogatorio. No robes cámara, no te pongas de pie, no avances hacia el centro del foro de justicia. Deja que el que se luzca sea el testigo, en este caso el perito, el testigo experto. Obviamente, si los reflectores están sobre el perito, ahora, si lo interpretamos desde el rol del perito, bueno, pues el perito debe ser consciente del papel que está jugando en el momento. Debe ser consciente de la responsabilidad profesional que está cargando a hombros. No para ponerse nervioso, sino para concientizarse, para concentrarse, para dedicarse a lo que está aconteciendo en ese momento, que es la formulación del interrogatorio. Además de que en la práctica, en audiencias reales, vamos a encontrar que las salas de oralidad están adecuadas para que los micrófonos estén empotrados, estén incrustados a los escritorios. De manera tal que si el abogado se pone de pie, pues el micrófono le va a llegar a medio pecho y tendrá ahora que inclinarse, bajar el cuello, inclinar la cabeza para que se le escuche lo que está diciendo al micrófono. Recuerden que todo se está documentando en audio y video, de manera tal que algo que recalca el juzgador es, abogado, péguese al micrófono porque si no, la videograbación está documentando únicamente video, pero no está quedando guardado el audio. Es necesario tener muy cerca el micrófono para que la videograbación contenga tanto video como audio, de manera tal que incluso en la mayoría de los juzgadores, tras la petición del abogado de ponerse de pie para el interrogatorio directo, lo que van a hacer es negarle. Es decir, continúe en su lugar y desde su lugar interroga. ¿Ok? Entonces, hay que tener una adecuada posición para el interrogatorio. Hay que ser bastante descriptivo para entendimiento del interrogado. Hay que organizar el interrogatorio. No se van a generar preguntas al ahí se va. No hay que ir de pesca. No vamos a improvisar el interrogatorio. El examen directo ya tiene una preparación. Tiene una estructura. A continuación lo vamos a ver. Ya llevamos un guión. Hay quienes dicen, es que yo soy bueno para la improvisación. Bueno, yo les puedo decir que no hay improvisación que se coloque por encima de una adecuada preparación. Ni el mejor sujeto, ni el más diestro para la improvisación va a superar la técnica de alguien que se ha preparado a conciencia para un examen directo.
Hay que organizar nuestro interrogatorio. Hay que recordar que el testigo es el protagonista, hay que inspirarle confianza, hay que cambiar la pregunta cuando sea necesario y hay que utilizar la técnica del eco. Esta es una recomendación propiamente para los abogados. Cuando algún testigo pronuncia una información clave para la teoría del caso, ya salió de boca del testigo y lo que hace el abogado es repetirla. Preguntamos al perito, ¿cuál fue la causa de muerte del occiso? Perito contesta, disparo por arma de fuego. Y el abogado se queda pensativo y dice, disparo por arma de fuego. Lo que busca el abogado es recalcar. No le va a hacer la pregunta otra vez al perito porque no tendría razón. Lo que hace es utilizar esta llamada técnica del eco. Ahora sí, ¿cuál es la estructura del interrogatorio? El interrogatorio directo se estructura en 4 partes clave. Esto responde a la forma en que está percibiendo la información el juzgador. Cuando al abogado se le pregunta quién es su siguiente testigo, pronuncia el nombre del testigo y el testigo sale del lugar en el que está aislado para introducirse en la sala de oralidad, desde ese momento absolutamente todas las personas quedan viendo al testigo. Desde que cruza la puerta que conecta la sala de oralidad con la sala de aislamiento hasta que éste toma su lugar en el banquillo o en la palestra. Y desde allí hasta que el testigo se va a retirar, los reflectores quedan posicionados en él. Y cuando el juez ve entrar a la persona que dice ser perito, el juzgador comienza a generarse ciertos cuestionamientos que debemos aclarar con el interrogatorio. Aquí tenemos representados esos cuestionamientos en esta lámina con esos globos en color amarillo. Cuando entra el testigo a la sala de oralidad, toma su lugar en la palestra, el juez de inmediato comienza a preguntarse, ¿quién es esa persona que dice ser testigo?